¿Quién será la mujer que a tantos inspiró poemas bellos de amor? Centros María, Reina de la Paz, invitan a un encuentro con nuestra Madre, la Madre de Dios. La palabra y el color. A Jesús por María. La mujer, el rey y el labrador. Experiencias en nuestra vida cristiana, de la mano de la Santísima Virgen. El sabio, el ignorante, el pobre y el Señor. Producción ABA Comunicaciones Pastorales, al ritmo de la nueva evangelización. Mensaje de Nuestra Señora María, Reina de la Paz. Queridos hijos, los vientos del mal, del odio y de la tribulación soplan sobre la tierra para destruir vidas. Por eso, el Altísimo me ha enviado a ustedes para conducirlos por el camino de la paz y de la unidad con Dios y con los hombres. Ustedes, hijitos, son mis manos extendidas. Oren, ayunen y ofrezcan sacrificios por la paz, tesoro que todo corazón anhela. Gracias por haber respondido a mi llamado. Muy apreciados amigos, saludos especiales en el mes de los difuntos, en el mes de los santos, en el sábado de la Santísima Virgen María, el programa de la mano de Nuestra Señora bajo el auxilio de San José. Todo para la gloria de Jesucristo. Liturgia de las horas, sábado de la cuarta semana del Salterio. Estamos en la semana 32 del tiempo ordinario. Nuestra Iglesia Católica celebra hoy la memoria de la dedicación de las basílicas de los santos Pedro y Pablo, apóstoles. La Basílica de San Pedro en el Vaticano fue constituida sobre la tumba del apóstol, quien murió crucificado de cabezas. En el año 323 el emperador Constantino mandó construir allí la basílica dedicada al que fue el primer papa de la Iglesia. La actual Basílica de San Pedro demoró 170 años en ser edificada. La Basílica de San Pablo Extramuros es, después de San Pedro, el templo más grande de Roma. Surgió por voluntad de Constantino. En 1823 fue destruida casi en su totalidad por incendio. León XIII inició su reconstrucción y fue consagrada el 10 de diciembre del año 1854 por el Papa Pío IX. La parroquia Vicaría Perpetua del Hospital San Vicente de Paúl realizará un gran bingo gastronómico este sábado 18 de noviembre de 2023. La donación de 20,000 pesos le dará derecho a una tabla y además participará en muchísimas rifas con muy variadísimos premios. Buena música, bazar, platos extraordinarios. Empezará a las 8 de la mañana, finalizará a las 5 de la tarde. Desde luego, la Santa Eucaristía. Hospital San Vicente de Paúl, Capilla. Después de este comentario sobre la fiesta de hoy, es bueno recordar con inmensa caridad, el común decir de algunas personas: todas las religiones son iguales. Eso es una tremenda equivocación pensar de esa manera, porque Dios es perfectísimo y Dios no vino a establecer un montón de religiones, porque no hay un montón de verdades. Tenemos una fe en el mundo que es una fe revelada, no inventada por hombres, revelada por Dios. Dios en Jesucristo fundó una iglesia. Esa iglesia es administrada por hombres, sí. En su verdad es infalible, en su administración es falible. Esto no tiene nada de raro porque los humanos somos así. Pero nuestra fe, nuestra religión católica, tiene casos como el de hoy. Ninguna otra religión lo va a tener. Dedicación de un templo. Es una cosa muy hermosa. Tiene dogmas, tiene catecismos, tiene sacramentos. Es decir, sería un tema que algún día podríamos tratar en este programa y sobre todo en otro que tenemos los domingos que se llama Controversia, porque siempre en el estilo caritativo podemos hablar de la verdad. La verdad no está vedada para nadie. Lo que está vedado es la beligerancia, el insulto, la incomunicación, todo aquello. Bien, vamos al tema de hoy, sábado de la Santísima Virgen María.
Estamos a pocos días de la gran fiesta de la Inmaculada Concepción y qué bueno que esta fiesta esté ubicada en el tiempo del Adviento, porque María es madre de ese que anuncia el Adviento. Nosotros recordamos con mucho cariño y nostalgia momentos de la Iglesia muy grandes, como la recordación de aquel día de 1854, cuando el Papa Pío IX proclamó el que María había sido concebida de manera inmaculada. No es Inmaculada María a partir de 1854. María nació de manera inmaculada y ese pensamiento fue atendido, fue creído, fue pensado, fue estudiado, fue orado durante muchos siglos. La Iglesia no gasta muchos afanes hasta que llegó el día de ser esta verdad proclamada de manera dogmática. Y eso suscitó una serie de acontecimientos en la humanidad. Pues bien, estamos con Luis Horacio Lora y con Camilo Andrés Gálvez para hablar un poco de este asunto, porque esto coincide o rememora también el centenario de la proclamación del dogma en 1954, centenario de la proclamación del dogma en 1954. Recuerda un acontecimiento antioqueño, un antioqueño de los paisas, nada menos que los 70 años del gran congreso mariano realizado en la ciudad madre Santa Fe de Antioquia. Entonces son momentos que es bueno hablar, nos van preparando de alguna manera, así sea un poco remota, a la fiesta de la Inmaculada Concepción, que ocurrirá el 8 de diciembre. A ver, de manera sucinta, Luis Horacio, ¿qué recordamos y por qué hoy hacemos mención de este tema? Realmente es un tema que toca con nosotros, como católicos, como cristianos, como devotos de María. Y toca con nosotros por este programa que justamente se llama A Jesús por María. Mariano por naturaleza y cristocéntrico también. Exactamente. Todo lo que es mariano es cristocéntrico. Así es. Es decir, María trajo al Redentor, al Salvador, y sigue trayéndolo a nuestra vida, a nuestra iglesia, a nuestro tiempo tan necesitado. Más ahora con todos los acontecimientos que estamos viviendo de todo orden. Entonces, ubicándonos en el contexto histórico, en 1854 el Beato Pío IX, como lo acabas de decir, proclamó el dogma de la Inmaculada. Que incluso, paréntesis rápido, también proclamó la infalibilidad papal más adelante. Entonces se reafirmó en la veracidad de lo que estaba haciendo. Así es. No es una autoproclamación de su verdad, sino que es el Espíritu Santo el que lo iluminó para que hiciera esas precisiones teológicas y dogmáticas. El dogma de la Inmaculada Concepción ya venía planteado, no como dogma, sino como visión y como devoción en la Iglesia universal. Paréntesis, estamos también con Camilo Andrés Gálvez. ¿Recordás Camilo Andrés a Dom Escoto? Bueno, entonces de hecho yo tuve, gracias a Dios, la oportunidad de visitar las reliquias. Perfectamente se puede hablar de las reliquias de Dom Escoto en la Catedral de Colonia, junto con las reliquias de los Reyes Magos, y recordaba este acontecimiento progresista de Dom Escoto. Hago la precisión progresista en el sentido ortodoxo de la palabra, porque hoy en día termina siendo peyorativo y despectivo también para quienes tenemos el corazón puesto en lo que es la tradición, el magisterio de la Iglesia. Hoy en día el que dice cualquier barrabasada es progresista. Sí, no. Y el teólogo, de hecho, en su ejercicio de la teología debe de especular, pero cuando speculum, ¿no? Cuando especula, cuando trae argumentos que rompen un poco con el marco contemporáneo, tiene que justificar su trabajo en escritores o sagrados, Sagrada Escritura, padres de la Iglesia, etcétera, porque ya lo decía ahora muy claramente Luis Horacio, no ha sido un arranque repentino que tuvo este o aquel papa, sino que lo único que hacen es definir con las luces del Espíritu Santo a partir de un sentir ecuménico, o sea, universal,
de la iglesia. Y este personaje de Duns Scoto yo creo que es de los que merecen recibir aplauso y veneración porque fue un abanderado de la Inmaculada siglos antes de proclamar el dogma. Tuvo un silogismo muy famoso. Era bueno, Dios podía, luego lo hizo. Bueno, no así como lo he expresado, pero ese es el sentido, ¿no? Sí. Bueno, aplauso sonoro, porque también tuve la suerte y la satisfacción de visitar la Catedral de Colonia. Ah, caramba. Y allí venerar las reliquias de los Reyes Magos. En una catedral gótica extraordinaria, espléndida, con vestigios de monumentos de la época romana, en el atrio afuera. De manera que muestra pues como una tradición. Claro, claro, claro. No sabía, y me alegra mucho saberlo, que ahí estaba Duns Scoto, proclamado beato por Juan Pablo II, que es como un reconocimiento de la Iglesia a este aporte de él en la consolidación y fundamentación de la devoción y en la consideración de la Inmaculada Concepción. Y muy interesante, yo resalto aquello de progresista, obviamente con la salvedad hecha anteriormente, porque este hombre que fallece a inicios del siglo XIV, por allá en el año 1307, 1308, o sea, estamos hablando de 550 años antes de la proclamación del dogma. Él ya levanta una serie de tesis, y utilizo la palabra técnica, especulaciones teológicas al respecto de la Inmaculada Concepción. Pero nace de qué, y esto es muy importante resaltarlo. Aquí no es simplemente un trabajo literario, hermenéutico, exegético, es un trabajo que nace del amor y de la devoción a la Santísima Virgen. O sea, lo uno conlleva lo otro. Ese amor a la Santísima Virgen debe de estar fundamentado en la fe, en las Escrituras, etcétera, y lo alimenta. Entonces, muy bonito que a partir de su devoción y amor a la Santísima Virgen, él expone esta serie de elementos que después terminan también, fundamentando todo el trabajo que realizó Pío IX en función de la proclamación del dogma y la difusión, pues la promoción del dogma de la Inmaculada Concepción. Quisiera hacer un paréntesis para aterrizarnos en nuestro contexto local y regional. Santa Fe de Antioquia es la ciudad madre, porque es la primera. Paralelo, concomitante, con ser la diócesis madre. Así es. La primera diócesis, En Antioquia. con sucesor entonces de los apóstoles en nuestro medio, fue Santa Fe de Antioquia. Y resulta que cuando se fundó la ciudad, en 1541... Un datico histórico. Estamos relativamente en tiempos recientes en el contexto histórico. Claro, Porque y tocante con nosotros. A nosotros nos mandaba Popayán, Sí. antes de que empezase Antioquia. La gran arquidiócesis también venía hasta acá. Santa Fe de Antioquia Eso. pertenecía a Popayán. A Popayán. Entonces, cuando Jorge Robledo funda la última ciudad que fundó, que fue Santa Fe de Antioquia, él venía del sur. La penúltima había sido Anserma, Anserma, algo así. donde está Cartago. Ah, bueno, La perfecto. penúltima Sí, que fundó sí, fue sí. Cartago. Del norte del valle se vino para acá, Eso. para estas tierras. Del norte del valle vino para acá. El texto que reposa en el Consejo en los archivos de Indias en España reza así para fundar la ciudad: en el nombre de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo y de la Inmaculada Virgen María. A ver. Porque esa devoción que arrancó con Duns Scoto, como nos lo acabaste de plantear, se extendió en España de tal manera que por eso el acta de la fundación llevaba el nombre de la Virgen, 1541. Y en 1837, el 7 de diciembre, la víspera de la fiesta que venía organizada desde antes de proclamarse el dogma, estaba proclamado por los papas, autorizado por los papas la celebración de la fiesta. Ah, claro, claro. El obispo de Santa Fe de Antioquia, Monseñor Gómez Plata, consagra la actual catedral, que ahora es Catedral Basílica Metropolitana. Pero en 1837, en ese diciembre, la proclama
consagra ya la construcción definitiva, que es la que hoy tenemos, bajo el amparo y la protección de Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción. Y la imagen es preciosa, es quiteña, un rasgo de la Esa danzarina, la pintura. la danzarina quiteña, esa que es salada también. No, no es en Popayán donde son las aladas. Sí, pero interesante, Luis Horacio, digamos que el argumento que tú das histórico de cómo el sentir de un pueblo y la devoción de una nación catolicísima, como fue llamada en algún momento España, que en su época podía contar con una reina como Isabel la Católica y hoy en día con los gobernantes que cuenta. Bueno, el caso es que... Cambio histórico radical, pero es interesante que el sentir y la devoción de un pueblo termina conciliándose con la luz del Espíritu Santo en determinado momento. Y eso pasó con el pueblo español. Por eso la fiesta que hicieron en las vísperas, la historia que viene también relacionada con el Día de las Velitas, aquí muy tradicional en Colombia, que salieron con antorchas todos los españoles que lograron llegar a Roma en su época y que ya vivían en Roma para celebrar solemnemente en las vísperas la proclamación del dogma de la Inmaculada Concepción. O sea, España fue abanderada de ese, digamos, de ese título para Nuestra Señora, ese dogma. Yo quiero contextualizar ahora en un plano más internacional el dogma de la Inmaculada Concepción. En algún momento lo definí así en un artículo que escribí para un periódico digital. Fue quizá la estocada o el golpe más duro que recibió el modernismo en el siglo XIX, porque fue en el fondo colocar en el corazón de los católicos algo o alguna cosa o algún concepto que científicamente no podía cuantificarse. Una Inmaculada Concepción. Entonces, el mundo viene debatiéndose en el siglo XIX con todo el impulso que da la Revolución Francesa. Aparece por ahí ya las luces, entre comillas, del darwinismo y otra serie de tendencias filosóficas, quizás deístas, pero anticatólicas y anticlericales. Y el modernismo jugaba un papel fundamental ahí. La respuesta de la providencia fue la Inmaculada Concepción. Una mujer que rompe los esquemas de la naturaleza humana. Inmaculada Concepción. Es más, algunos términos que ya se empiezan a utilizar con la neoescolástica en ese mismo siglo XIX sobre aquel término, a mí me parece bellísimo, ab eternum, aplicado a la Santísima Virgen. O sea, desde toda la eternidad ese pensamiento de Dios con respecto a la encarnación involucraba también a la Santísima Virgen y a su Inmaculada Concepción. Y como lo decías ahorita, esas palabras de Don Escoto sobre aquello que es conveniente y es más perfecto, pues obviamente hace parte de los designios de Dios. Lo más conveniente y lo más perfecto era que esa madre que Él se escogió de naturaleza humana gozara con el más grande privilegio, después de la maternidad, sobre la naturaleza humana, que es el de la Inmaculada Concepción. No solo inmaculada en la concepción, sino ya plena de gracia en la concepción, que es un elemento también muy interesante para reflexionar. Esa fiesta no es cualquier fiesta. Y de todas formas no habíamos pues caído en la cuenta realmente en esa época subsiguiente a la Revolución Francesa, que traducido en antioqueño es solo creo lo que veo. Así es. Es un ataque al cientifismo pues gratuito. Para Dios todo es posible. Todo es posible. Y entonces se viene Pío IX con un dogma comprensible para el pensamiento católico, rarísimo para los que piensan de otra manera, pero es que Dios no está para comprenderlo, sino para aceptarlo. Esa es la situación. Entonces, Luis Horacio, relacionarnos esto porque el tiempo apura con una celebración de un gran congreso en Santa Fe de Antioquia que conmemoraba el centenario de la proclamación del dogma, congreso que contó incluso ya con una incipiente película, porque aquí había un señor llamado Igno Roldán que trabajó mucho la cinematografía de la época, 16 milímetros, y no sabemos si en Sonora, Luis Horacio, esa película que habla de ese acontecimiento, ¿tiene sonido o es muda? Es muda. Orlando nos está hablando de una filmación que se hizo
del Congreso Mariano Diocesano. Se celebró en el contexto del año mariano decretado por Pío XII, a raíz del centenario. Cuando proclamó Pío XII el año mariano, no el Congreso Mariano. El año mariano. Sino el año mariano por primera vez en toda la Iglesia Universal. El 8 de septiembre, día de la Natividad de la Virgen. Del 53. Del año 53, o sea que se acaban de cumplir 70 años. Que terminaría el 8 de diciembre. Y ahí del está 54, él sí. proclamando que a partir del 8 de diciembre próximo de 1953, un año mariano hasta el 8 de diciembre de 1954. Que se cumple el centenario, ahí es donde se cumple el centenario de la proclamación del dogma Ahí es. de la Inmaculada Concepción por Ahí el Beato es. Pío IX, Sí, sí. Ineffabili Deus, el nombre de la bula, para que nuestros radioescuchas lo busquen. Claro. También un documento que lo encontramos en la página del Vaticano y que vale la pena Dios leer. inefable. Dios Acordémonos que lo inefable es aquello que encierra un misterio lejano A la palabra, a la palabra, sí. Esa es la no hay palabra. palabras. Ahora, Pío XII decreta ese año mariano de diciembre del 53 al 54 con esta encíclica Fulgens Corona, Fulgente corona. en la que dice que entonces a partir del próximo, en ese momento, 8 de septiembre, que a partir del próximo 8 de diciembre se va a celebrar en toda la iglesia o se decreta en toda la iglesia un año mariano hasta el 8 de diciembre del 54. Esto lo hizo en Santa María la Mayor, frente a la imagen preciosísima de Nuestra Señora del Pópulo o del Pueblo o la Salud de Roma. Salus Populi Romani. Claro, vea, nosotros tenemos que pedir perdón a los amigos de este programa porque hay tanto acervo de datos, de comentarios en este programa que desde luego siempre lo hacemos un poco impreparado porque esto nace del corazón. Nos ha resultado un poco desordenado en datos porque brincamos de un acontecimiento en Santa Fe de Antioquia a rememorar por allá acontecimientos salvíficos, a un evangelista, Oye, en fin. Yo le Pero- tengo la justificación para eso, Orlando. ¿Se la Dale. puedo dar? Claro. Bueno, el Espíritu Santo sopla de la misma manera en todos los rincones de la tierra. Qué bueno. Entonces es bonito eso que así como soplaba en Santa Fe de Antioquia, como sopló en los oídos y en los corazones de los españoles cuando clamaban por la Inmaculada Concepción, como Sí. clamó en el corazón de Don Sí, Scoto, como clamó en el Concilio Vaticano I con la infalibilidad pontificia, etcétera. Son diferentes manifestaciones de la gracia en diferentes lugares que confirman la unicidad de la doctrina y de la Claro, tradición de la no, los Iglesia. temas desordenados no nos están sacando del eje mariano. Sí, no, estamos ninguna ahí. manera. Sí. Les invitamos para el próximo lunes cuando estaremos de nuevo con Luis Horacio Lora y Camilo Andrés Gálvez siguiendo este estudio, profundizando en este tema tan atractivo sobre la Santísima Virgen María, en preparación para la próxima fiesta de la Inmaculada Concepción. Es interesante que todos nosotros conozcamos mucho de la Mariología para querer más a la Santísima Virgen. Queriendo más a María, vamos a querer muchísimo más a Jesucristo. Se aproxima diciembre y desde luego que es muy grato recibir regalos y más grato todavía obsequiarlos. Pensamos que un regalo bien apropiado es algo que permite el crecimiento espiritual. Es un detalle muy delicado, además de elegante, regalar un libro. Tenemos libros muy interesantes en ABA Comunicaciones Pastorales. Por ejemplo, La consagración a San José, las maravillas de nuestro Padre Espiritual, escrito por Donald Calloway, sacerdote convertido. También tenemos La transformación espiritual y otros títulos del doctor Ricardo Castañón, científico muy destacado en el mundo, también convertido a la fe católica. Igualmente ofrecemos un compendio histórico y biográfico de la sierva de Dios María de Jesús Upegui Moreno, una obra literaria bajo la autoría de la escritora Catalina Nichols Vélez.
Otro importantísimo libro que podríamos obsequiar, Matemáticas de Dios, 1 más 1, 3. Las matemáticas humanas son bien distintas a las matemáticas de Dios. Este libro nos aclara la noción que tenemos nosotros de Dios, nos aclara muchos aspectos de nuestro comportamiento cristiano. Es escrito por el jesuita Juan Clímaco Villegas. Otra obra literaria muy importante, El afán de cada día, por el padre Alexander Pareja Botero. Quien tenga esta obra puede recorrer los 3 ciclos litúrgicos que emplea la Iglesia para nuestras fiestas dominicales. Otra importantísima novedad que ofrecerles: pesebres muy hermosos, pesebres pequeños, medianos, grandes, muy bonitos, excelentes pesebres, excelentes, muy artísticos. Y no precisamente con ánimo comercial, con ánimo de empezar a cultivar en el corazón el advenimiento. Ya empieza dentro de poco el tiempo de Adviento. Preparemos la Navidad. También se tiene acá en Nava Comunicaciones un stock, una serie de hermosísimas imágenes de muchos santos de nuestra devoción. Imagencitas pequeñas para poner en la repisa, para poner en el nochero, para poner en el escritorio, para poner en la biblioteca. Tantos santos bonitos que tiene nuestra iglesia, bonitos en el sentido de personas que nos han servido de ejemplo para nuestra santificación personal. Muchos santos tenemos, muchas imagencitas y elaboradas muy artísticamente, muy artísticamente. La recomendamos con todo cariño, con todo gusto y sin reservas. Acordémonos también, ahora cuando transcurre el mes de los difuntos, el adquirir la liga de la Santa Misa. ¿Cuál es el mejor recuerdo, el mejor regalo, la mejor ofrenda que se le puede entregar a un difunto a través de un familiar? El familiar se inscribe en la Santa Misa, ofrece la Eucaristía a través del sacerdote por nuestros difuntos. Y la Eucaristía tiene valor infinito. ¡Qué motivo de gratitud tan grande! De la mano de San José, vamos a decirle a la Santísima Virgen María con un gran cariño. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Y ya que nos amas tanto como verdadera Madre, haz que nos bendigan el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Centros María Reina de la Paz invitaron a un encuentro con nuestra Madre, la Madre de Dios. La palabra y el color. A Jesús por María. La mujer, el rey y el labrador. Experiencias en nuestra vida cristiana, de la mano de la Santísima Virgen. El sabio, el ignorante, el pobre y el Señor. Producción ABA Comunicaciones Pastorales, al ritmo de la nueva evangelización. Carrera 42, número 5247, Córdoba con la Playa, Medellín.